preguntado cómo y por qué una persona se vuelve adicta a algo? Hoy en este nuevo episodio de Especialistas hablaremos de este tema intrigante e importante, las adicciones. Una de las adicciones más reconocidas es la relacionada con el consumo de sustancias estupefacientes. Sin embargo, en la actualidad, el uso excesivo de la pornografía se ha convertido en un tema de creciente preocupación. Según José Luis García, psicólogo y sexólogo, existen estudios que estiman que un 25% de los jóvenes, antes de cumplir los 18 años, han estado expuestos a la pornografía entre 1.000 y 5.000 horas. Además, un estudio realizado por Baleares reveló que el 20% de estos jóvenes consume pornografía de forma desmedida. Pero no solo existe este tipo de adicción, continúa viendo para descubrir y entender mejor este tema y cómo afecta a las personas. Amigos y amigas, tenemos el honor de tener al psicólogo Luis Herrera, analista del proyecto de salud mental del Ministerio de Salud. Luis, mucho gusto, gracias por estar aquí. Un gusto, querida audiencia, de parte del Ministerio de Salud Pública, reciban un grato y cordial saludo. Estamos listos aquí para conversar y poder topar algunos temas interesantes relacionados a la salud mental. Listo, muchas gracias. Entonces, para empezar, queremos definir qué es la adicción. ¿Por qué una persona se vuelve adicta a algo? ¿Qué es una adicción? Para empezar, me gustaría que tomemos algunos términos que son un poco más adecuados, y en este caso serían las conductas adictivas, que tienen una relación más de enfoque clínico y de salud mental. Entonces, en cuanto a las conductas adictivas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, es un trastorno crónico, recurrente, que afecta a la persona. Y este prácticamente se caracteriza por un consumo compulsivo de sustancias psicoactivas, siendo estas como el alcohol, el tabaco y otras drogas. Entonces es un poco desde el enfoque integral y desde el enfoque de la salud como visualizamos todo lo que tiene que ver con conductas y trastornos crónicos, repetitivos y recurrentes. Muy bien, pero no solo desde el punto de las adicciones a sustancias estupefacientes, sino en general a las adicciones. Hay distintos tipos de adicciones. ¿Cuáles son estas? Tenemos generales. Partamos que el ser humano, desde su propia biología, desde su propia fisiología y desde sus contextos culturales, sociales y, por qué no, psicológicos, siempre marca una tendencia a tener una conducta y un comportamiento de adicción hacia algo. Hoy por hoy, como ustedes pueden ver, los chicos desde muy jovencitos tienen un patrón de comportamiento repetitivo y de acercamiento hacia las redes sociales, hacia todo lo que tiene que ver con la tecnología. Entonces, desde ya se marca un patrón de adicción hacia esto. Nosotros podemos hablar a nivel de los alimentos, podemos hablar incluso de factores que en algún momento pueden ser vistos como positivos. Le pongo un ejemplo. Yo recuerdo que trabajamos en algún caso con alguna población que empezó con buscar en el deporte, buscar en el gimnasio, como algo que les ayude en su bienestar emocional. Pero llegó un momento donde esto se hizo ya una conducta adictiva, porque eran personas que dependían y vivían totalmente del gimnasio, de verse bien, del patrón repetitivo de los ejercicios, y prácticamente se convirtió en su dependencia y quien dominaba prácticamente sus deseos, sus visiones y más que nada lo que hacían antes, durante y después, durante de su vida, se convertía en algo que inicialmente empezó como un deporte. Entonces, podríamos considerar a todo aquello que de alguna forma ya genera un dominio y no le provoca una dependencia a usted como persona para que tenga una autonomía y una libertad. ¿Hay factores sociales y culturales que pueden llevar a una persona a volverse adicta a algo? Sí, como le digo, en este caso es una conducta de adicción. Prácticamente todo lo que tiene que ver con el margen social empieza desde los patrones, desde que las personas inicialmente nacemos, crecemos y nos desarrollamos. Si nosotros venimos de un entorno en donde es favorable, con redes de apoyo, donde están las figuras materna, paterna, si hay todo un cuadro de red social que
le posibilita los factores de apego y todo el tema emocional, en este caso en el niño, en el adolescente, estamos hablando de una protección segura emocional que hay en la persona. Pero si estos factores no los hay, ¿qué pasa si este chico o esta chica va a un entorno académico donde lamentablemente no tiene pares, es discriminado, hay mucho bullying y posiblemente los mismos docentes o el equipo de profesores que está rodeándole le genera un malestar emocional? Entonces, es una serie de patrones tanto dentro como fuera de la casa que le predisponen a la persona para que en este caso busque alguna alternativa de bienestar, que posiblemente puede ser una de ellas, que son estas conductas de adicción. Y en la parte cultural, por supuesto, porque, diga usted, hay situaciones familiares que están involucradas en aspectos culturales donde hay creencias, donde hay mitos que no han sido verificados, donde hay verdades que no han sido discriminadas en su profundidad, donde hay una serie de estigmas incluso que rodean a la persona. Por supuesto que también es un factor de riesgo que se convierte para que la persona obviamente más adelante acuda a este tipo de conductas inapropiadas, conductas repetitivas y conductas que a la final se van a convertir en este caso en adictivas. ¿Es posible recuperarse totalmente de una adicción? Sí, hay procesos cíclicos. En la literatura científica se habla de patrones que van desde las recuperaciones iniciales y que finalmente terminan en una totalidad. Pero dentro de ellas hay que tomar en cuenta algo, lo que se llaman las recaídas. Pero las recaídas no pueden ni deben ser vistas como elementos nocivos de frustración de la persona porque en algún momento volvió a tomar o volvió a fumar, sino porque es parte del proceso cíclico de recuperación. Entonces nosotros tenemos y conocemos a muchas personas de egresos de los servicios que nosotros manejamos y trabajamos que durante muchos años ya no están en el consumo, pero que en algún momento, por alguna razón, por alguna situación personal, familiar o social, recayeron. Pero como eso, como vuelvo y le explico, no son procesos que pueden ser vistos como de frustración, sino que es parte del proceso mismo de la recuperación. En Ecuador, ¿cuáles son las adicciones más comunes? ¿Hay cifras de esto? Como Ministerio de Salud, nosotros más tendríamos que hablar desde los egresos hospitalarios en el segundo nivel, que tenemos conocimiento, bajo datos del INE, y podríamos hablar a nivel de las atenciones que hay en el primero, segundo y tercer nivel, en este caso las atenciones más comúnmente. De forma muy general, si uno puede investigar a través de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, podemos ver que el alcohol, ¿sí?, es la droga admitida, pero